corresponde ahora que abordemos el numeral 4.2 del temario, que nos habla del concepto del sistema turístico. Nuevamente utilizaremos la referencia de Bouillon, y Bouillon, antes de hablar, identificar, conceptualizar el espacio turístico, hace una introducción o revisa el espacio como un concepto más general, ¿no? De esta forma él dice que el espacio físico corresponde con pues una porción del territorio dentro del universo, y que desde el punto de vista de la planificación existen 7 tipos de espacios: el espacio real, el espacio potencial, el cultural, el natural, adaptado, el artificial, el natural virgen y el espacio vital. Vamos a ver brevemente cuáles son las características de cada uno de estos, ¿no? El espacio real, de acuerdo con lo que refiere Bouillon, corresponde con toda la corteza terrestre e incluso la biosfera, y le denomina real porque es posible confirmar como una cosa fáctica su existencia, es decir, es absolutamente tangible. En segundo lugar, Bouillon se refiere a un espacio potencial, es decir, un espacio que hoy tiene una connotación pero que podría modificarse y entrar en otra categoría. Un buen ejemplo de esto es Cancún. Como ustedes saben, este es el centro turístico más importante de México, probablemente el más conocido fuera del país, y está cumpliendo 50 años justamente este año, de hecho el próximo mes. Cuando Cancún empezó, pues esto fue hace esos 50 años que he mencionado, y entonces era realmente una cosa completamente diferente a lo que es hoy. Es decir, hace 50 años había en ese lugar una pequeña aldea de pescadores. Gracias a la belleza de sus playas, gracias a su ubicación estratégica y a una acción de política pública, Cancún, pues se transformó en lo que es hoy, un lugar con 35,000 habitaciones de hotel, a partir del cual se desarrolló la Riviera Maya, que tiene otras 45,000 o 50,000 habitaciones y que constituye pues el núcleo turístico más importante del país. De esta forma, hace 50 años, perdón por insistir con el tema, Cancún era un espacio real con ciertas condiciones, pero tenía el potencial de volverse un espacio turístico que al paso del tiempo se confirmó. El tercer tipo de espacio es el espacio cultural, que se refiere al espacio que es producto de la acción del hombre sobre la superficie terrestre y pues modifica esa superficie terrestre. No confundamos aquí, no se trata de la cultura, o sea, en el sentido que normalmente le damos de algo, digamos, superior, de algo elevado, ¿no? De algo incluso sofisticado. No, se refiere simplemente a que el espacio cultural supone la intervención de la mano del ser humano para cubrir sus necesidades, y se le suele denominar también espacio adaptado. Una cuarta posibilidad es el espacio natural adaptado, y es aquel que tiene una presencia dominante de la naturaleza, pero que ha sido modificado de acuerdo con las condiciones que el hombre ha fijado. Piensen ustedes en el espacio rural, ¿no? En donde se lleva a cabo los trabajos agrícolas, por ejemplo. Está más cerca de la naturaleza, pero ya se modificó. No es probablemente lo que antes era un bosque, sino que ese bosque se taló y ahí mismo se pusieron en operación los diferentes campos agrícolas, las diferentes plantaciones para satisfacer esas necesidades del ser humano. Del otro lado tenemos el espacio artificial,
que es aquel espacio en donde bueno, pues prácticamente ya no es posible ver la huella de la naturaleza, producto de que el hombre pues lo ha modificado por completo. El mejor ejemplo de este tipo de espacios artificiales lo constituyen las ciudades, en donde efectivamente pues prácticamente no vemos ya presencia de la naturaleza. También por esta razón, por ser, digamos, este espacio donde se concentran las ciudades, se le suele conocer como espacio urbano. Existe un sexto espacio que es el espacio natural virgen, al que nos referimos pensando en aquellas pocas, pero existen, superficies o localizaciones en el planeta en donde no ha habido una presencia del hombre, que se mantienen prístinas y de ahí, pues como su nombre lo indica, constituyen el espacio natural virgen. Finalmente tenemos lo que yo denomino espacio vital, y lo que hace, digamos, singular a este espacio no es tanto la presencia del territorio como la manifestación de cualquier tipo de forma de vida, no necesariamente de vida humana. Un resumen de estos 7 espacios, digamos, de acuerdo con las características que hemos abordado hasta ahora, parte, digamos, ese espacio real que a su vez podría expresarse como un espacio potencial, ya dimos un ejemplo, como un espacio cultural o adaptado que tiene 2 manifestaciones: el espacio natural adaptado rural o el espacio artificial, que es cultural adaptado o urbano. Tenemos el espacio natural virgen y el espacio natural adaptado, y tenemos un espacio vital. Obviamente, bueno, pues concluimos esta sección después de reconocer los diferentes tipos de espacios que existen con una definición, la definición que propone Bouillon del espacio turístico. Bouillon dice que el espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos, que no debemos olvidar son la materia prima del turismo. Este elemento del patrimonio turístico, más la planta y la infraestructura turística, es suficiente para definir el espacio turístico de cualquier país. Cuando los técnicos trabajan en la determinación del espacio turístico, lo que hacen es delimitar sobre un mapa una superficie de dimensiones planas, que es la mejor forma de representar el espacio que interesa a los planificadores físicos. Es decir, aquí tenemos el concepto, digamos, más importante para nuestros efectos y, digamos, el punto de partida de la planificación física del turismo, y que son los atractivos. En la próxima sección nos dedicaremos a este tema, y me permitiría, digamos, adelantar, primero recordar lo que dice Bouillon. Esa es la materia prima, esto es lo que hace distintivo a un sitio, porque a partir de él se produce la motivación del viaje de las personas. De hecho, cuando se transforma ese atractivo en un producto turístico, se le suele dar el calificativo de producto turístico conforme el tipo de atractivo que está en explotación. Es decir, si nos referimos a un parque nacional, pues hablamos de turismo de naturaleza o de ecoturismo. Si nos referimos a un conjunto de manifestaciones culturales, a una población típica, un pueblo mágico, una ciudad colonial, pues entonces, toda vez que el atractivo o los atractivos fundamentales que lo constituyen son de carácter cultural, le llamamos producto turístico cultural. Muy bien, con eso terminamos esta sección y bueno, pues pasamos a la siguiente, la 4.3, en donde hablaremos de atractivos turísticos.